Hola y bienvenidos. Gracias por acompañarme el día de hoy para platicar de buenas ideas del autor Daniel Coyle en su libro The Talent Code, el código del talento. Y nos dice Daniel que la grandeza no se nace, se hace. Greatness isn't born, it is grown. Y él nos dice cómo. Este autor se ha dedicado a estudiar a personas exitosas en todas las diferentes diversificaciones humanas, deportistas, artísticas, intelectuales, y está muy padre el libro porque te cuenta de diferentes lugares en el mundo en donde han sido semilleros de grandes talentos, sin tener grandes recursos, sin tener las mejores canchas o los mejores sistemas de sonido. Han salido de repente bastantes ganadores olímpicos, exitosos, los mejores jugadores de ajedrez, etcétera. Entonces está muy interesante si te gusta leer acerca de este tipo de casos. Y bueno, básicamente Daniel Coyle nos dice que, por ejemplo, un árbol, un encino, es muy diferente a un rosal. Sin embargo, los dos para crecer requieren de lo mismo, que es fotosíntesis. Igual, un elefante súper diferente a una amiba, pero de la misma forma, los dos ocupan el mismo sistema para convertir su alimento en energía. Entonces, no tienen tampoco muchas similitudes un tenista de una cantante a un súper buen jugador de ajedrez. Parecen ser muy diferentes. Sin embargo, tienen el mismo código de crecimiento. Y este es el código que le llama Daniel el código del talento. Y entonces él nos empieza a hablar de qué es lo que tienen en común todas estas personas exitosas. Y nos habla de algo muy importante que es la mielina o la mielinización. Lo que ocurre es que en cada movimiento, en cada pensamiento, siempre lo que ocurre es que pasen pequeños impulsos eléctricos por nuestras células. ¿Qué es lo que va pasando? Normalmente esas células tienen una cubierta, una, digamos, insulación, como cuando ves un cable que tiene plástico a su alrededor. Eso hace que no se nos escape ese pequeño impulso eléctrico. Entonces, cada vez que realizamos una acción, le ponemos una capa nueva de insulina a esas neuronas. Entonces, cada vez que yo me hago mejor, digamos, en un cierto tiro de golf, y que lo practico y lo practico y lo practico, lo que se está haciendo mejor no son mis manos, lo que se está fortaleciendo es esa área de mi cerebro que maneja esa coordinación. Le estoy poniendo, cubriendo y cubriendo de mielina, de tal forma que se hace muy eficiente, muy sincronizada y muy precisa la forma de llevar a cabo ese movimiento. Entonces él nos dice que pues todos los seres humanos tenemos mielina y todos los animales también, pero viene siendo como un músculo. Lo tenemos que sobreexponer. O sea, no pain, no gain. Entonces, él nos habla de algo, un concepto que le llama deep practice o práctica profunda. Si yo estoy en una zona de confort, tocando el piano, no voy a recubrir bastante. Puede que conserve la mielina que ya tengo, pero no la voy a crecer. Entonces, la forma de crecerla es en esa parte donde estoy atorada, donde es un reto para mí esa canción o leer esas notas, trabajar ahí, en ese pedazo, todos los días, y no por necesariamente muy largo tiempo, sino pararme y detenerme unos 5 a 10 minutos en esa área en la que yo estoy fracasando, en esa área de reto, en esa área en la que normalmente no queremos pertenecer, no sirvo para eso, te quieres escapar de ahí y no. Biológicamente, para crecer y fortalecer la mielina, tengo que estar en una zona de desbalance, no en una zona donde estoy a gusto, en una zona donde ocurren los errores y me hago mejor y mejor y sigo cometiendo errores, pero ahí es donde más potencializas el fortalecimiento de la insulina en esas pequeñas neuronas. Nos habla que no, el típico dicho de practice makes perfect. Él dice no, practice makes myelin, myelin makes perfect.
También nos habla de la importancia de una buena nutrición. Si te faltan los elementos para producir mielina, pues también, aunque practiques mucho, no va a estar con fertilizante tu cerebro para generarlo. Nos habla también de diferentes pintores, escultores, por ejemplo, nos habla de Michelangelo. Él a los 24 años ya había hecho su obra que le dio el gran reconocimiento, La Piedad, pero él desde los 6 años había crecido entre el mármol, partiéndolo, picándolo, y entre los 6 y los 10 años luego fue al colegio y fracasó del colegio. Entonces regresó a seguir labrando lo que fue la piedra y se hizo experto. Y fue a través de pues, años y años de práctica que logró, ya para los 24 años, pues ya tenía, desde chiquito, antes de aprender a escribir, él ya sabía manejar todo lo que es el martillito y todo para hacer esculturas. Y él tiene un dicho muy bonito que dice que detrás de cada bloque de mármol hay una hermosa escultura. Entonces, atrás de cada persona, si le quitamos ciertas partecitas, hay una hermosa escultura. Y otro aprendizaje importante que nos platica, por ejemplo, de los bebés. Se dieron cuenta en un estudio que los bebés que aprendían más rápido a caminar no tenía que ver ni con peso ni con estatura. Tenía que ver con qué? Con las posibilidades de caminar, con pararse y caerse, pararse y caerse. Y muchas veces, ¿qué pasa con nosotros? No nos permitimos caer, lo que tomamos como un fracaso. Entonces, en The Talent Code nos invitan a querer esa dificultad, ese reto, a repetirlo porque la práctica y la práctica y la práctica van a fortalecer. Y también nos invita a pensar en unas cosas son nuestras acciones, pero también nuestros pensamientos producen rápidamente lo que vienen siendo conexiones. Entonces, ¿qué pasa si siempre estoy criticando? ¿O qué pasa si siempre estoy pensando negativamente? Estoy fortaleciendo esas neuronas, esos caminos neuronales y se van a hacer muy buenos para eso, para repelar, para el pesimismo, para ver el vaso medio vacío en vez de medio lleno. Entonces, ¿qué importancia también? Tomar acción en nuestros pensamientos, en nuestras obras y no tenerle miedo al fracaso. Por último, Yates nos decía que educar no es necesariamente llenar un vasito, es al revés, es encender una fogata. Entonces, no perdamos el miedo de prender esa fogata y recordar que las neuronas that fire together, wire together. Entonces, para conectar esas neuronas hay que estarlas disparando y para disparar la práctica. Y si vas a hacer algún tipo de práctica, hacer la deep practice que nos recomienda Daniel Coyle en su libro The Talent Code. Gracias por acompañarme. Nos vemos.